tardes a todas y todos. Agradezco la invitación por parte del doctor Ricardo Bernal y de la maestra Cira Torres para participar esta tarde. El día de hoy voy a presentarles una serie de reflexiones que he articulado bajo el título Foucault ante el género, reflexiones sobre las nociones de poder y sustentabilidad de Michel Foucault. Teniendo como intención pensar la aportación de Michel Foucault a la reflexión feminista y posfeminista. Antes de empezar, me gustaría decir que digo esto y desarrollo esto no como una especialista en Michel Foucault, sino más bien como una lectora que busca pensar la relación entre Michel Foucault y el pensamiento feminista. Voy a dividir mi elaboración en dos partes. La primera va a estar dedicada a reconstruir de manera muy esquemática algunos aspectos del pensamiento de Michel Foucault, y en un segundo momento me voy a dar a la tarea de considerar lo que desde mi perspectiva son los aportes de Michel Foucault a la reflexión contemporánea. Entonces inicio. Y parto de algo que el día de ayer ya se mencionaba, que es cómo Michel Foucault escribe en 1984 una entrada a un diccionario con la intención de definir su propio pensamiento, de catalogar su propio pensamiento, y define a sí mismo su pensamiento como una historia crítica del pensamiento. Esto, si ustedes recuerdan, lo mencionaba ya el día de ayer Donovan, ¿no? Y lo veíamos un poco hace rato en los fragmentos, cómo Foucault se vincula con el pensamiento kantiano, con el pensamiento de Kant, y bueno, esta sería una primera anotación. Ahora, lo que me interesa en particular de este texto que escribe Foucault bajo el seudónimo de Maurice Florence es, por un lado, entender cómo divide su pensamiento en tres momentos. Estos tres momentos son, y lo voy a decir de manera de nuevo muy esquemática, en primer lugar, la aparición del sujeto en los discursos, digamos, cómo el sujeto se vuelve un objeto de reflexión dentro de los discursos, particularmente para las ciencias humanas, y, digamos, Foucault relaciona este momento de su pensamiento con el texto de las palabras y las cosas. Un segundo momento donde ya no hablamos de la aparición del sujeto, sino más bien de la constitución del sujeto como objeto de conocimiento, y en este caso a través de ya no solamente los discursos, sino más bien de ciertas prácticas y relaciones en el contexto de ciertas instituciones. En esta parte de su trabajo, Michel Foucault ubica Historia de la locura, Nacimiento de la clínica y Vigilar y castigar. Y finalmente, un tercer momento que referiría a la constitución del sujeto como objeto para sí mismo, que correspondería al gran proyecto que es Historia de la sexualidad. Para lo que voy a elaborar ahora, voy a retomar algunos elementos del segundo y del tercer momento, porque si bien podamos hacer diferentes reflexiones sobre el primer momento, es quizás en estos segundo y tercero que encontramos de nuevo una reflexión un poco más importante para lo que vendrá después. Ok, vuelvo sobre lo que mencionaba antes. El segundo momento parte de la idea de que el sujeto se constituye como un objeto de conocimiento. Un objeto de conocimiento a través de prácticas y de relaciones en ciertas instituciones. Hasta ahí todo bien. Ahora tenemos que entender que en este momento Foucault se centra en lo que en un texto posterior a Vigilar y castigar, que es en lo que me voy a enfocar ahora, que es la crítica, menciona que el objeto en el que él se concentra en parte es en algo que denomina el nexo saber-poder. Y entendiendo por este nexo saber-poder, digamos, en primer lugar, entendiendo el saber no como el conocimiento simple y llano, sino como los saberes, los discursos, se configuran bajo ciertas condiciones, bajo ciertos procedimientos, y como también generan ciertos marcos de aceptabilidad de esos mismos discursos. Y en un segundo momento, el poder, no entendiendo el poder en este sentido de imposición, de castigo, de ejercicio de la violencia directo, sino más bien como una serie de mecanismos, una serie de prácticas
a partir de las cuales se ejerce el mismo. Ahora, lo interesante de este vínculo entre el saber y el poder es que en conjunto, no están aislados, por eso Foucault se centra en hablar del vínculo entre saber y poder, en conjunto dan lugar a un campo o un dominio. Ese campo puede ser el campo de la psiquiatría, ¿no? Ese campo puede ser lo que voy a hablar ahora, ¿no? El sistema carcelario, etc. Y sobre todo genera relaciones. Ahora, lo interesante de esto es que para Foucault el sujeto, o podemos decir las formas de subjetividad, son en y a través de esos nexos contingentes del saber poder. Es decir, los sujetos son en esos campos y se configuran de ciertas formas. Ok. Entro un poco al tema de vigilar y castigar. Me interesa hacer quizás un poco más inteligible a qué es lo que se refiere esto que estoy planteando. Vigilar y castigar, dicho de manera muy esquemática, es un texto que intenta dar cuenta del surgimiento del sistema carcelario a finales del siglo XVIII, principios del XIX. Pero no solo del sistema carcelario como un fenómeno histórico del cual tenemos que dar cuenta, sino también cómo a través del sistema carcelario nos encontramos con una forma de poder muy específica. Una forma de poder que ya no se manifiesta a través, por ejemplo, del castigo, del castigo enfrente, no sé, en el espacio público, sino más bien que se manifiesta a través del control, de la vigilancia y de la disciplina. Digamos, si ustedes se dan a la tarea de revisar, vigilar y castigar, se darán cuenta que, entre otras cosas, Michel Foucault habla, ¿no?, de esto que ya mencionaba antes, de esta sustitución del castigo en el cuerpo por un concepto que se vuelve importante, que es la idea de la reformación del individuo. Y se entiende que ya no se tiene que castigar el cuerpo, sino que más bien se tiene que disciplinar al cuerpo y se tiene que examinar la mente. Y este examinar la mente es importante porque a partir de el surgimiento de este nuevo sistema y esta nueva forma de castigar, si lo vemos así, aparece una figura que no había tenido relevancia digamos, no había tenido relevancia en esos términos, que es la figura del delincuente. El delincuente se vuelve un objeto de análisis, un objeto de examen para el sistema carcelario. Ahora, claro, Michel Foucault analiza esta serie de ideas con la intención de nuevo demostrar esta forma tan específica del ejercicio del poder. Pero desde mi punto de vista también habla de esta aparición del delincuente como la configuración de formas específicas de subjetividad. Son estos dominios los que dan lugar a no solamente relaciones de poder, sino esas relaciones de poder a sujetos con características específicas, con capacidades y potencialidades específicas. Esto es importante porque, digamos, y pensaría que esa es una preocupación constante en el pensamiento de Foucault, es importante entender que la delimitación de una forma de subjetividad en específico, en este caso la figura del delincuente, siempre se da de la mano o como producto de el registro de la normalidad y la normalidad de la sociedad. Entendiendo que es necesario remarcar lo que es considerado anormal o fuera de la norma, justamente señalándolo, tipificándolo, caracterizándolo. Podemos hacer un paralelo, no es mi intención, pero podemos hacer un paralelo con otra obra y otra parte del pensamiento de Foucault, que es esta intención de pensar el loco o el paciente psiquiátrico. La necesidad de darle un lugar al loco, ¿no?, y de dotarlo de una serie de características y buscar comprenderlo de manera profunda. Ok. Mencionaba que todo esto que he desarrollado ahora, sobre todo el tema de vigilar y castigar, es algo que corresponde al segundo momento que Foucault distingue dentro de su propio pensamiento. Ahora, dentro de esta misma descripción que él hace, tenemos ese tercer momento al que yo me refería hace rato y que, si recuerdan, señalaba la constitución del sujeto como un objeto para sí mismo. Ya les mencionaba antes que Foucault entiende o encuadra el proyecto de historia de la sexualidad justamente en esta línea, ¿no?, dentro de su pensamiento. Ahora, quienes nos hemos adentrado un poco en el pensamiento de Foucault, sabemos que Historia de la Sexualidad no es un libro, sino que son varios volúmenes, y que en conjunto
digamos, corresponden a este proyecto de Foucault. A mí me gustaría concentrarme en particular en el volumen 1, que se denomina La voluntad de saber. Me interesa concentrarme en este texto en particular porque considero que no solamente permite, digamos, habría una distinción importante del primer volumen de Historia de la Sexualidad respecto a, por ejemplo, el volumen 2, hay una diferencia, ¿no? Pero sobre todo por el contenido o la serie de anotaciones que hace dentro de este texto. Desde mi punto de vista, esto sería algo que hubiera sido muy bueno que le preguntara a doctor Santiago Castro Gómez. Desde mi punto de vista, Historia de la Sexualidad es un texto que está escrito de manera indirecta o haciéndole guiños a dos libros anteriores. Por un lado, El Malestar en la Cultura, de Freud, y por otro lado, Eros y Civilización de Marcuse. Desde mi punto de vista, tendríamos que entender Historia de la Sexualidad como un intento de pensar la sexualidad, de nuevo, como en esta, sí, como en una relación con las posturas que se muestran. Okay. Si ustedes leen Historia de la Sexualidad del volumen 1, encontrarán que el texto parte de lo que se denomina la hipótesis represiva. De hecho, debemos entender que Historia de la Sexualidad se escribe en contra de la hipótesis represiva. ¿De qué habla o a qué trae la hipótesis represiva? Supone que la sexualidad sufrió una especie de represión a partir de la época victoriana, ¿no? Porque se entendería que la sexualidad se encierra en el plano de lo privado a partir de la figura del matrimonio y en particular se supone que la sexualidad tiene como fin la reproducción. Entonces, llegados a este momento, ¿no? A este siglo, estaríamos liberados y liberadas de ese momento de la historia en el que estuvimos reprimidas y reprimidos. Y la intención de Foucault es totalmente lo contrario, ¿no? Considerar que la sexualidad es, tal y como he intentado dibujarlo, un campo discursivo y de relaciones de poder. Es decir, que la sexualidad como campo es poder. Esto es relevante dentro del pensamiento de Foucault porque, digamos, nos da a entender que un fenómeno como la sexualidad tuvo, a partir de una serie de fenómenos históricos, una configuración específica que la convirtió entonces en este campo discursivo o en este dominio de poder. Si ustedes revisan Historia de la Sexualidad, encontrarán de nuevo preocupaciones o anotaciones de elementos que refieren a esta idea de la sexualidad como campo, como dominio. Foucault hace referencia, por ejemplo, al hablar de la concepción de la sexualidad como un tema de interés propio del Estado, ¿no? La preocupación que se dirige hacia la población, hacia la natalidad, hacia la mortandad, etc. A mí me interesa, sin embargo, ver cómo en esta problematización de la sexualidad como forma de poder, Foucault hace referencia a la sexualidad también como un campo de configuración de la subjetividad. Y, digamos, o tendríamos que hacer recapitulación un poco de lo que comentamos. Si decimos que es una forma, más bien es un dominio, ¿no? Y es un dominio en el que se da lugar a ciertas formas de subjetividad a partir de ciertas relaciones, lo que tendremos que decir es que esto también se inscribe dentro del registro de la normalidad a normalidad. Y claro, esto en Foucault queda bastante explícito cuando hace referencia a estas personalidades o a estos sujetos que surgieron y que fueron objeto de interés por parte particularmente de la psiquiatría y de la medicina, como es el caso del homosexual, como es el caso de la histérica y como es el caso del niño masturbatorio. Ahora, ¿qué nos dice esto y digamos, cuál es la conclusión del primer volumen de Historia de la Sexualidad? Como ya lo mencionaba antes, que el sexo o la sexualidad se vuelve un campo o un dominio. Y aquí me gustaría enfatizar en la idea de que, a ver, no es que la sexualidad desde el punto de vista de Foucault no existiera antes, no es que no fuera una dimensión de la vida humana,
sino que cuando Foucault quiere definir a la sexualidad en estos términos, lo que quiere dar a entender es que se constituye como una realidad que se tiene que nombrar, y aquí habría que ser muy específicos, que se tiene que nombrar dentro de ciertas formas, bajo ciertos criterios, y que se tiene que tratar en ciertos espacios por ciertos sujetos. Es decir, nombrar la verdad del sexo, de la sexualidad, conlleva una serie de condiciones que sitúan a los sujetos en relaciones diferenciadas. Hasta aquí la primera parte de lo que quería desarrollar. He desarrollado esto con la intención de voltear y de considerar si podemos hablar de alguna aportación por parte de Michel Foucault a la reflexión feminista. Y aquí, digamos, antes de pasar propiamente a lo que voy a desarrollar, me gustaría señalar que esto ha sido un objeto de discusión dentro de la reflexión feminista porque Foucault aparece como un personaje ambivalente. ¿Ambivalente en qué sentido? Ambivalente en el que tan solo lo que acabo de desarrollar sobre historia de la sexualidad parece poner, ¿no?, a la vista de todas y de todos este campo o este dominio de la sexualidad, en función de lo cual podríamos hablar desde una perspectiva feminista, ¿no?, de los procesos de subjetivación de las mujeres, por ejemplo, en específico. Pero, y ahí está el problema, aunque Foucault nombra este campo, señala estas relaciones, no las tematiza más allá, nombra a la histérica como un fenómeno más del que tendríamos que dar cuenta. Pero hasta ahí. Y en este caso, tendríamos que ver a Foucault como Gail Rubin ve a Freud y Lévi-Strauss en Tráfico de Mujeres, como grandes pensadores que se atrevieron a, o que generaron cuerpos teóricos que nos permiten dar cuenta de fenómenos sumamente complejos, pero que al final no dieron un paso más allá. Desde mi punto de vista, sin embargo, tendríamos que pensar algunas aportaciones al pensamiento de Michel Foucault y, digamos, si tengo un poquito de tiempo, me gustaría hablarles de dos en particular. En primer lugar, me parece que el pensamiento de Michel Foucault es importante para la reflexión feminista y posfeminista, porque Foucault es uno de esos pensadores que impulsa un desplazamiento del concepto de identidad por el concepto de sujeto. Como sabemos, en filosofía, el concepto de identidad es un concepto del que hemos dado cuenta de diferentes formas, pero que también ha aparecido como un supuesto dentro de la propia filosofía. En cambio, digamos, lo que nos permite este desplazamiento no es sustituir la noción de identidad, sino más bien pensar el concepto de identidad a través del concepto de sujeto y en particular de subjetivación. Es decir, entender que estas identidades que hemos asumido son más bien producto, y eso es algo que voy a mencionar ahora, son más bien producto y son producto de una serie de procesos. Ok. La noción de sujeto, entonces, conlleva pensar al sujeto más como un resultado o un efecto que como un supuesto. Y aquí es importante, y digamos, quienes hemos leído feminismo, tan solo por cultura general, conocemos parte del pensamiento de algunos autores feministas, sabemos o conocemos esta frase, ¿no?, que aparece en el segundo sexo, ¿no?, de no se nace mujer, se llega a serlo, en el sentido de cómo se entiende, o Simone de Beauvoir entiende, que la mujer es un fenómeno histórico, ¿no?, al cual se le tendría que dar, del cual se tendría que dar cuenta en esos términos, ¿no? Entender que la mujer no nace siendo mujer, sino que de nuevo es más bien el producto de una serie de condiciones. Y me parece que en este sentido podríamos enlazar el pensamiento de Michel Foucault con esta idea. Aunado a esto, me parece que la relevancia de esto que estoy señalando, de desplazar la noción de identidad por la de sujeto, también nos permite una desnaturalización de la noción de identidad existente y de los atributos de los elementos que le atribuimos a la noción de identidad. En particular, no pensar, y esto es algo que mencionaba hace rato a Simone de Beauvoir, pero no es la única, Lucille Garay también hace un ejercicio similar, señalar cómo el yo que se ha pensado desde la filosofía ha sido prioritariamente un yo masculino.
y entender cómo pensar que esta identidad está más bien atravesada por el sexo, el género, la sexualidad. Finalmente, habría que considerar cómo Foucault nos advierte de la necesidad de historizar las subjetividades y los procesos de subjetivación. Entender que se tendría que reconstruir, o tendríamos que reconstruir cómo se han entendido de formas diferenciadas, en este caso, por ejemplo, los géneros, y cómo eso nos podría dar una comprensión de nuevo, cómo está construido socialmente este campo. En este sentido, aún antes de entrar a los dos ejemplos con los que quiero cerrar, la reflexión feminista ya encontraría en Foucault este impulso por desnaturalizar y desesencializar nociones como la noción de mujer. De nuevo, elementos que desde el punto de vista del feminismo ha sido importante. Decir que las mujeres, por el hecho de tener cierta corporalidad o por el hecho de históricamente haberles sido asignada una labor, no necesariamente nacimos para ser madres o tenemos este concepto tan extraño del instinto materno, ¿no? Sino que más bien es producto de una narrativa. Ok. Un poco para ser más concreta y ver cómo podemos enlazar el pensamiento de Michel Foucault, me gustaría poner sobre la mesa a dos autoras, una historiadora y una filósofa. En primer lugar, nombro a la filósofa Joan Scott. Joan Scott es una filósofa estadounidense que ha tenido un amplio desarrollo en términos de la historia moderna. Joan Scott escribe un texto que es sumamente conocido, que se llama El género, una categoría útil para el análisis histórico. Y la intención de Joan Scott es señalar, digamos, no solamente que se tendría que nombrar a las mujeres dentro de la historia, sino lo que le interesa es entender cuál ha sido el papel del género como elemento constitutivo. Me voy a permitir leerles el concepto de género propuesto por Joan Scott para poder analizar o establecer una analogía entre lo que mencionaba yo hace rato de Michel Foucault. Escribe en este texto, cito, el género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias percibidas entre los sexos. Y el género es una forma primaria de significar relaciones de poder. Esta definición está dividida en dos partes, si se dieron cuenta. La primera hace referencia a cómo el género es un elemento que constituye las relaciones sociales y hace referencia a esta diferencia entre los sexos. Pero a mí lo que me interesa más es la segunda parte. La vuelvo a leer y complemento con otra cita. El género es una forma primaria de significar relaciones de poder. Siguiente cita. El género es una forma primaria de significar relaciones de poder. Podría mejor decirse que el género es el campo primario dentro del cual o por medio del cual se articula el género. Desde mi punto de vista, esta última frase, el campo primario dentro del cual o por medio del cual se articula el poder, es un enlace claro entre Joan Scott y Foucault. Porque aunque no pretendo, ¿no?, hacer una equivalencia entre la categoría de sexo desarrollada antes, sexualidad, dispositivo de sexualidad, y la categoría de género en Scott, sí me parece importante que tanto Foucault como Scott establecen que sexo y género no son categorías descriptivas, o sea, no buscan ser categorías descriptivas, sino que ante todo son campos que configuran a los sujetos y que conllevan el ejercicio del poder. De nuevo, son formas de poder. La segunda autora es una autora que saben que trabaja un poco, que es Judith Butler, ¿no? Y aquí, digamos, un poco para cerrar, me gustaría traer de nuevo, siempre, a colación el planteamiento de Judith Butler, parte en el género en disputa, parte en cuerpos y formas. La intención de estos textos, más allá de ofrecer una crítica al feminismo y a las narrativas dentro del feminismo, es criticar la noción que subyace o que supone la idea de la mujer o de las mujeres como sujeto del feminismo. Y en medio de esto, Butler, si recuerdan, en el primer capítulo de Género en Disputa, se propone ser algo que entendemos como crítica a la metafísica de la sustancia de género. Básicamente lo que Butler quería en ese texto hacer era evidenciar cómo dentro de la filosofía, pero también dentro del feminismo, habíamos supuesto la idea de que las identidades que ubicamos prioritariamente, que
tenemos naturalizadas, que son hombre y mujer, suponen o subyace a ellas la idea de que, por ejemplo, el deseo es una expresión de cierta esencia. Venimos al mundo bajo cierto cuerpo, somos socializados en ciertos términos de género, y parece que, por ejemplo, el deseo, la heterosexualidad, es algo que brota naturalmente de los individuos. Y lo que quiere hacer Butler es más bien entender que estas nociones que tenemos tan naturalizadas de la identidad de mujer y hombre es, tal y como lo señalaba Foucault, son el efecto, son el producto de una serie de prácticas que tienen como marco la heterosexualidad. Aquí tendría que hacer una gran anotación, ¿no?, sobre cómo para Butler es importante cuestionar la heterosexualidad y cómo, digamos, Butler no solamente forma parte del pensamiento de la teoría queer, ¿no?, sino también entender, ¿no?, cómo en este intento por señalar a la heterosexualidad como un marco normativo, también señala y aquí retomo lo que decía hace rato acerca de Foucault, este registro de la normalidad y la anormalidad, el establecimiento o la naturalización de mujer y hombre como categorías, ¿no?, como identidades, asume a su vez el carácter de la norma, y donde la normalidad, donde los sujetos que no se asumen en esta coherencia y continuidad entre sexo, género y deseo, que no entran en este parámetro, no se relacionan entre opuestos, hombre y mujer, pues más bien son los que están rompiendo de nuevo la norma y caen en el registro de la normalidad. Como ustedes saben, bueno, el gran aporte de este texto es el concepto de performatividad, en el cual no voy a ahondar. ¿Sí? ¿Todo bien? Ok. Un poco solo para hacer un comentario, ¿no? Lo interesante sería cómo Butler aterriza, desde mi punto de vista, parte de las reflexiones de Michel Foucault acerca de la normalidad, a partir de la idea de los marcos de inteligibilidad, ¿no?, entendiendo que existe cierto registro que establece qué es lo que socialmente se vuelve inteligible y no en términos de género. Y cómo esto, digamos, la determinación de lo inteligible necesariamente conlleva la determinación de lo ininteligible. Pero aquí tendríamos que decir, hay algo que siempre queda fuera, ¿no? Hay identidades que no van a entrar. Y un poco como lo refería hace rato respecto al delincuente, respecto al loco, es ese fenómeno, es esa identidad la que sirve no solamente para establecer el límite, ¿no?, sino para reafirmar la norma. En este sentido, en estos dos ejemplos que he traído a colación, de nuevo con la intención de pensar la aportación de Michel Foucault, se pueden mencionar otras, tendríamos que hacer referencia a las reflexiones de Teresa de la Oretis, tendríamos que hacer referencia a las reflexiones de Paul Preciado, ¿no?, y cómo ahondan en esto que, digamos, Foucault intenta hacer, ¿no?, al pensar no solamente, digamos, la subjetividad, sino cómo, de nuevo, esto supone ciertos cambios y supone ciertos dominios. Y finalmente, digamos, un poco de nuevo, para cerrar, me gustaría hacer un par de anotaciones, ¿no? Desde mi punto de vista, tendríamos que ver en este enlace entre la reflexión feminista y Michel Foucault, entender que Foucault es un autor que ante todo cuestiona la identidad, intenta dar cuenta de la subjetividad, pero también entender histórica y políticamente la configuración de los sujetos. Y esto, desde mi punto de vista, es profundamente importante para el feminismo, ¿no? El feminismo no se puede pensar al margen de la configuración o las implicaciones políticas que implican ciertas identidades. Y quizás aquí habría que hacer, digamos, anotaciones en otros términos, ¿no?, como los cuerpos feminizados sirven a través del trabajo de cuidados, a través de una serie de factores, de nuevo. Y en este sentido, cómo Michel Foucault permite este enlace entre, como podemos decir, la teoría postmoderna, estructuralista y el feminismo. Entendiendo de nuevo, y con esto me gustaría cerrar, que lo que he planteado ahora es una postura y una forma de ver. Hay una parte del feminismo que simple y llanamente se niega a dialogar con Michel Foucault, ¿no?
Y bueno, por mi parte, eso sería todo. Muchas gracias.